Oye, tenemos encuestas, ¿cierto? Las encuestas que han tocado el corazón del gobierno. Oye, realmente es impresionante la baja que ha tenido la aprobación de José Antonio Kast y cómo sube su desaprobación. Para conversar de este tema ya está conectado con nosotros Felipe Vergara, doctor en comunicación y director del posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucha salud y salud a la audiencia también. Muchas gracias, Felipe. Oye, bueno, estamos viendo diferentes encuestas. Tuvimos Criteria el fin de semana, ¿cierto?, que muestra una relativa estabilidad en la desaprobación del presidente, pero Pulso Ciudadano es bastante agudo y dice que la desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast ya pasó la barrera del 50%, llegó a un 53,3%, y este estudio también habla sobre una percepción negativa del gabinete. O sea, la desaprobación al gabinete de José Antonio Kast llegó al 60% prácticamente, 59,5%. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se puede manejar justamente el gobierno y el gabinete esta desaprobación tan alta que tiene la ciudadanía por parte de ellos? Felipe, ¿qué crees tú? Es complejo, no solo es alta, que ya la hemos visto en otras oportunidades, en el gobierno anterior fue alta gran parte del gobierno, sino que es alta en una fracción de tiempo muy corta. O sea, pasó de la aprobación a la desaprobación en poco más de un mes. Y hoy día tiene niveles de desaprobación bastante complejos, lo que hace difícil poder gobernar cuando un sector de la sociedad está molesto, el mayor sector de la sociedad. Y esto es difícil de revertir también. Es muy complejo cuando la desaprobación se instala. Es muy difícil poder volver a instalar la aprobación, sobre todo porque los meses venideros no van a ser para nada fácil, y esto va a complicar aún más la situación. Ahora, yo me pregunto si realmente el gobierno está preocupado de estos indicadores, cuando uno ve algunas acciones, como la misma que tú planteas respecto del olivar. Uno se pregunta si realmente hay preocupación por lo que la ciudadanía esté pensando, o acá hay un modelo y ese modelo se sigue independiente de quienes caigan en el camino. Cuesta dimensionar efectivamente cuál es la conexión del gobierno. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Estamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director del posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y hemos cuestionado, ¿cierto?, esta verdadera conexión del gobierno, del presidente, del gabinete con la ciudadanía. Uno ve una desconexión, pero también ve una desconexión de la ciudadanía con la realidad. Mira, hay una pregunta en Criteria, Felipe, que a mí me llama muchísimo la atención, la tenemos ahí en pantalla, que es sobre la percepción de la carga tributaria de las empresas en Chile. Según la encuesta de Criteria, mira la pregunta que hace Criteria, dice: según lo que tú sabes o has escuchado, la cantidad de impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas en Chile es mayor, igual o menor a la que pagan las pequeñas y medianas empresas en la mayoría de los países del mundo. Mira lo que piensa la gente sobre las pequeñas empresas. Piensa que son más bajos que el resto del mundo. Y lo que piensa de las grandes empresas, que el 43% de la gente de Chile piensa que las grandes empresas pagan impuestos más bajos que el resto del mundo. Y es una percepción completamente equivocada, ¿sí o no? Sí, claro. De acuerdo a los datos que uno maneja de la OCDE, Chile paga más impuestos. Las empresas grandes pagan más impuestos que el resto de la OCDE, y las empresas pequeñas pagan menos impuestos porque tienen este beneficio que se iba a mantener hasta el 2028. Exacto. Pero claro, son preguntas que requieren un análisis a veces un poco mayor, y la verdad es que parte importante de la ciudadanía chilena vive el día a día y la subsistencia, entonces difícilmente va a estar preocupado de cuánto paga o no las grandes empresas, las grandes compañías que se van a ver beneficiadas con esta ley de reconstrucción que se ha planteado. Pero sí genera una molestia, ¿ah? Yo creo que eso también empieza a generar ruido y va a golpear un poco en las encuestas cuando esto se haga más evidente. A mí lo que me llama la atención justamente esta pregunta, Felipe, es que en el fondo queda demostrado una vez más que el grave problema que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast en este mes y un poco más que lleva es la comunicación.
el gobierno no sabe comunicar. Porque cuando el gobierno efectivamente dice que tenemos que bajar el impuesto a las grandes empresas, ¿cierto? Y la ciudadanía piensa que las grandes empresas pagan menos impuestos que el resto del mundo, quiere decir que el mensaje del gobierno no llega. O sea, no logra articular, ¿cierto? De decir de buena manera por qué ellos creen que hay que bajarle los 3 o 4 puntos a las grandes empresas. O sea, no sabe comunicar el gobierno. Si la gente cree que las grandes empresas pagan poco impuesto y más encima les voy a bajar más el impuesto, va a generar una molestia mayor. Si esto lo comunicase y dijese estamos sobre el promedio de la OCDE, sobre varios países, posiblemente generaría un apoyo mayor. Pero como no está claro, puede generar un efecto, una reacción encontrada que les afecte aún más. No hay buena comunicación, eso es evidente y claro, y también hay algo que a la ciudadanía ya le empieza a hacer un poco de ruido, que son estos compromisos de campaña que no han llegado a puerto, ¿no? Y que aún más, simplemente hoy día para el gobierno pareciese no ser temas, ¿no? Temas de migración, temas de seguridad, que son los del día a día que vive la ciudadanía, temas económicos. El gobierno ha llevado su modelo, su política bien directa, obviando lo que han sido también las campañas, lo que fue su campaña que le permitió llegar al gobierno. Entonces, eso también hace ruido. Ayer veía un video les quedan 90 y tantos días para irse del gobierno, y resulta que ningún venezolano se ha ido, y nos sincera el gobierno la semana pasada que ninguno se va a ir porque no los están aceptando en Venezuela. Ahora, eso lo sabíamos todos, ¿no? Distinto es que se había comprometido igual a realizarlo. El tema de la zanja tampoco aporta mucho, el tema del incremento en los delitos, en los asesinatos de las últimas semanas tampoco apoya. Yo creo que todo eso hace un poco de ruido, y el tema de las pymes, que hoy día se van a ver afectadas por esta reforma tributaria, está haciendo un poco de ruido en la ciudadanía en el corto plazo. Exactamente, vamos a sumar a esta conversación, estamos con Felipe Vergara. Felipe, vamos a sumar a la conversación al director ejecutivo de Fundación Piensa, ¿cierto? Maximiliano Duarte. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Luis, Felipe, ¿cómo estás? Hola. Estamos justamente analizando, Maximiliano, las encuestas del fin de semana, y estábamos hablando justamente de esta mala forma que ha tenido el gobierno de comunicar. Estábamos viendo una lámina, ¿cierto?, de Criteria, que decía justamente que la gente piensa que las grandes empresas pagan en Chile más bajos impuestos que el resto del mundo, cuando es totalmente lo contrario. Y estábamos hablando de esta falta de forma de cómo comunicar por parte del gobierno, ¿cierto? ¿Cómo encuentras tú el tema comunicación? ¿Sigue siendo una grave falencia, sobre todo este último mes? A ver, yo pienso que el primer mes, las primeras 2 semanas, efectivamente hubo un problema de comunicación. Recordemos lo que fue esta declaración sobre el estado en quiebra, que se hizo respecto de una minuta que circulaba por parte de la SECOM, pero que tuvo que ser clarificada por 2 ministros del comité político, el ministro Alvarado y el ministro Quirós, que digamos son, junto al ministro García Rominot, uno podría decir son los 3 portaaviones que tiene el gobierno. Claro. Yo pienso que ese problema comunicacional que se expresó, digamos, con más intensidad las 2 primeras semanas, quizás se ha ido morigerando un poco, justamente porque están tomando hoy en día las vocerías sobre el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, particularmente justamente esos 3 ministros que ahora te mencionan, que han tenido un protagonismo distinto. Uno lo ve, por ejemplo, en los programas políticos del fin de semana, y también en las intervenciones en el mismo Congreso, que hay un despliegue respecto del comité político que es mucho más intenso en las 2 primeras semanas, y en eso yo creo que hay un aprendizaje en cuanto a no tratar de concentrar todas las vocerías en la vocera, porque creo que se abrían demasiado flancos. O sea, le preguntaban a la vocera prácticamente de todo el día, y es imposible tener un sistema tan centralizado de comunicación y no abrir flancos comunicacionales. Pienso yo que el gobierno tomó nota de ese déficit de los primeros 2-3 semanas, y ahora se ve más cantidad de ministros desplegados. Te doy otro, por ejemplo. Ahora, lo que estamos con Maximiliano Duarte, ¿cierto?, de director de Fundación Piensa, y también con Felipe Vergara de la Universidad Andrés Bello. Ahora, Felipe, sin embargo, Maximiliano y Felipe, me interesa tu opinión acá, ¿cierto? Igual vimos
hoy día, esta semana, ciertas diferencias comunicacionales entre los tres ministros, sobre todo por el tema de la gratuidad. O sea, por una parte teníamos al ministro Quirós defendiendo la gratuidad, que iba a haber gratuidad por todas partes, cuando ya Ruminotti y Alvarado decían que no iba a haber gratuidad. Por eso el fin de semana, sobre todo en Estado Nacional, en TVN, le preguntaron al ministro Alvarado de estas dos almas dentro del gabinete. ¿Ha costado manejar estas dos alas, Felipe, o no? Cuesta porque RN, la UDI, republicano, no siempre tienen miradas tan comunes. Están bajo un mismo alero hoy día, pero no es fácil poder consensuar estas miradas y aunarlas. Y se demuestra ahí también que hay ciertos baches comunicacionales porque salen con comentarios o argumentaciones distintas. Pasó lo mismo con el Estrecho Magallanes. Entre la ministra que no podía aclararlo bien el tema y que reconocía que no estaba al tanto de eso, y el ministro de Relaciones Exteriores, que le bajó la intensidad del tema diciendo que era una conflicto artificial, siendo que puede ser artificial o un error, pero igual había que plantear en ciertos puntos. Entonces hay algunos errores y ajustes, a tal nivel que hoy día vemos a la ministra vocera con un subvocero, o sea, una persona que lo va acompañando permanentemente y la saca cuando es el minuto de que no tenga que hablar más. Entonces, algo hay. Ahora, estamos en una etapa de acomodo, objetivamente ya este gobierno lleva un mes y medio, entonces hay un proceso de adaptación. Lo que pasa es que, y esto lo conversamos antes, mucho tiempo, la luna de miel, sabíamos que no iba a durar 100 días ni medio año, iba a durar muy poco porque este gobierno empezó en enero, entonces ya uno esperaba que el 12 de marzo iba a estar todo andando perfecto, y la verdad es que es imposible que ande perfecto. No, han habido mucha problemática. Ahora, Maximiliano, ¿cuál es la visión que tenemos desde la región, cierto, sobre lo que está pasando justamente en esta manera de comunicar de parte del gobierno? Sobre todo, por ejemplo, en los problemas del día a día que tenemos en la reconstrucción local. Acá hemos visto que efectivamente tenemos un ministro que está quizás más preocupado del titular corto, cierto, de poder demostrar que sabe más que el otro. ¿Cómo has visto esa manera de comunicar por parte local de las diferentes personajes que son parte del gobierno? Mira, yo separaría ese análisis en dos partes. Por un lado, yo diría que en la película general completa, uno podría pensar que así como existió en su momento una agenda bastante intensa de copamiento nacional de los medios, que fue bastante exitoso, digamos porque la misma oposición decía que no sabían por dónde analizar las políticas del gobierno porque estaban inundando de noticias y hubo una estrategia de copamiento bien intensa. Yo creo que el problema a nivel regional es más bien estratégico, más que un vocero específico. Es decir, no noto yo una estrategia similar de copamiento de los medios regionales. Si uno revisa la prensa local de las últimas 3 semanas, casi todo ha girado en torno al fallido nombramiento de Ceremis, ¿no? Claro. Lo que fue, por ejemplo, lo del delegado presidencial que tenía una deuda de 40 millones del CAE, el ministro del Trabajo, lo que fue la renuncia del ministro de Salud, algunos problemas también con el ministro de Seguridad en su momento. El Ceremi, de los Ceremi. En las últimas semanas esa ha sido la agenda y creo que hace más falta hablar de proyectos regionales. Ahora bien, yendo a la reconstrucción, quizás todo se ha volcado precisamente a ese punto porque el único ministro que está desplegado periódicamente en terreno acá en esta zona es el ministro Iván Poduje, que cada 15 días viaja a hacer seguimiento de la reconstrucción. Yo diría que ahí es bastante curioso, estamos hablando delante de las encuestas, y ojo, creo que ustedes solamente están hablando de la Criteria, ¿no? Tenemos Criteria, Pulso Ciudadano y CADEM. Ya, porque hay dos encuestas donde curiosamente la aprobación presidencial subió 2 puntos de esta semana. O sea, subió en CADEM y subió en Criteria. Y yo no sé si hablaron de eso delante, pero también ahí uno puede ver que no todas las encuestas también están apuntando al mismo fenómeno con la misma intensidad. De hecho, yo te diría que hoy día en el Palacio de Gobierno se ve como una buena noticia que en 2 de 3 encuestas la aprobación presidencial subió 2 puntos. En una 3 incluso, en CADEM. ¿Y por qué hablo de las encuestas a nivel regional y del ministro Iván Poduje? Porque si uno ve cuáles son los ministros mejor evaluados, Poduje está en el top 3. Entonces, claro, cuando uno ve lo que es el estilo de Iván Poduje... Pero también la misma encuesta CADEM me muestra a Macarena Ripamonti como una de las líderes de los municipios en Chile. Entonces, por eso digo, no, o sea... Pero a ver, Jorge, ojo.
es distinta a la muestra. Si tú quieres evaluar realmente la popularidad de una autoridad local, yo creo que lo mejor es tener una muestra representativa, y idealmente aleatoria, de personas que vivan en esa comuna. Porque si tú haces una encuesta a nivel comunal por autoridades comunales y una nacional por autoridad comunal, hay una distorsión ahí de la opinión. Es que por eso por lo mismo, bajo ese mismo análisis, Maximiliano, te digo lo realmente, o sea, por supuesto, Iván Produje puede tener buena adhesión a lo mejor en La Serena, en Coquimbo o en Puerto Montt o en Temuco, donde no hay problemas, donde se necesita un ministro de vivienda, pero veamos cuál es la popularidad del mismo ministro Produje en Viña del Mar o a lo mejor en la zona de los incendios del sur. Por eso digo, creo que un poco injusta esa muestra, digamos. No, o sea, por eso, pero no, lo injusto es medir a un alcalde con una muestra nacional y tratar de medir a una autoridad nacional solamente con una muestra local. Totalmente. Pero yo recojo el punto de que es importante saber cómo se mide la gestión del ministro Produje en la región. Exacto. Y nosotros, bueno, te adelanto también, Jorge, que nosotros estamos haciendo esa encuesta. Perfecto. Y va a ser aleatoria representativa. Van a ser 1.650 casos presenciales y vamos a evaluar la gestión del ministro Produje en la región. Pero a lo que voy es que pienso que comunicacionalmente lo que está haciendo Produje, que es un poco escaparse de lo que es la instrucción de la SECOM, porque Produje va por la suya, si lo decimos en términos coloquiales, creo que ha traído más rédito que problemas. Y de hecho yo creo que muchos piensan que lo que debiesen hacer el resto de los ministros sectoriales es una estrategia parecida, donde ellos tengan que ocupar su propia agenda y tener más, más protagonismo, porque de esa manera tú también puedes restarle un poco el costo a la concentración de la vocería en la vocera. O sea, tú alivias un poco la carga en la vocera y que los ministros... Bueno, y sobre todo cuando vemos las falencias de la vocera, por Maximiliano, estamos claros que la vocera no tiene la capacidad para manejar los temas, ¿o no? No sé si, no te diría, no sabría decirte si no tienen las capacidades para manejar los temas de manera tan categórica. Naturalmente una vocera no puede ser experta en políticas públicas sectoriales, si no estaríamos hablando de una especie de supraministro. Pero equivocarse en una falta de ortografía, no reconocer si el Estrecho de Magallanes es parte de Chile, decir que en Europa el barril de petróleo llega a 2 euros, ¿no es no manejar los temas? Es que mira, yo creo que el tema de la falta de ortografía en una publicación de la ministra, yo no creo que la ministra vise la publicación en redes sociales. Así que tuviésemos la ministra de la CGGOV visando la publicación en redes sociales, ahí sí que tendríamos un problema de diseño. Pero es la líder de un equipo. Sí, yo también soy el líder de un equipo, Jorge, y tampoco puedo visar todo lo que se publica en mis redes sociales. Y yo te aseguro, Jorge, que si nosotros vemos las publicaciones de Pura Noticia, vamos a encontrar alguna falta ortográfica. Totalmente de acuerdo, pero no se trata del punto final, estamos hablando de las capacidades de una vocera. O sea, tú dices que la vocera, Mara Sadini, tiene las capacidades para ser vocera. Tenemos que estar tranquilos como país que ella informa bien. No lo sabemos. Yo creo que es muy pronto para saber si es la persona indicada o no para llevar esa vocería, que ha tenido problemas comunicacionales naturalmente, y eso ha sido bastante evidente. Así partí esta intervención, de hecho. Pero de ahí a decir que no tiene las capacidades comunicacionales, no lo sé todavía. Creo que falta que decante un poco el escenario político como para poder tomar esa decisión. Pero si tú me preguntas hoy en día que hay que hacer un cambio de gabinete y cambiar a un ministro del comité político... Bueno, el mismo ministro Alvarado dice que no. Felipe, ¿cuál es la visión sobre un cambio de gabinete? Yo creo que, aunque esté equivocado la ministra Mara Sadini y estén equivocados muchos otros ministros, efectivamente... hacer un cambio de gabinete a menos de 6 meses de haber partido es dispararse en los pies, ¿no? Sí, no es el minuto para nada. Todavía hay que darle un tiempo de ajuste. Creo que Mara no han dado a la altura. Más allá de que ella no es la encargada de los comunicados, sí es la responsable, así que igual le va a pegar a ella, ¿no? O sea, si hay una falta de ortografía en Pura Noticia, te va a golpear a ti, no le va a golpear al periodista. Entonces es la cara visible de todas maneras. Lleva una vocera que cada día tiene menos vocería, eso también es importante. O sea, comparativamente con Camila Vallejo, que la veíamos todos los días hablando de distintos temas, en el caso de Sedini no la vemos todos los días y no la vemos hablando de distintos temas, y obviamente no tienen que manejarlos todos al dedillo, pero tienen que tener la capacidad de tirar la pelota para el córner de manera eficiente, y eso hasta ahora no lo ha hecho. Y sobre el perfil de Produje, claro, él se ha desmarcado un poco, pero es riesgoso, creo yo,
porque es un perfil tremendamente confrontacional. Y la confrontación, después de un tiempo, agota, cansa, y no sé si da los réditos que se espera. Y hoy día, lo que yo he visto de Produje es enfrascarse en conflictos con los pobladores de manera permanente. Y eso, claro, es visible, es atractivo. Y lo que es preocupante del ministro es justamente cómo transgiversa las cosas y inclusive podríamos decir que falta la verdad. O sea, el mismo tema de las casas reconstruidas, que tienen que ser demolidas, según él, que hay un informe que lo dice cuando el informe no lo dice. Cuando, por ejemplo, viene con la misma Mara Cedini hace más de un mes atrás, dice, en 15 días voy a eliminar los inhábiles de la región de Valparaíso o de Viña del Mar. Han pasado más de un mes, siguen habiendo inhábiles. Cuando dice que en diciembre va a tener construidas 800 casas, es peligroso el mensaje, digamos. Yo creo que comunicacionalmente, ahora, eso, claro, tiene rédito, tiene una barra fuerte. ¿Cómo? Eso solo le pega a Valparaíso, pero el resto del país cree que el gallo lo está haciendo en la escuela. Exacto. Porque no tiene el día a día. O sea, cuando Maximiliano saque la encuesta, yo quiero verla, sería fantástico. Porque lo que ve el país a veces es distinto a lo que se ve en una zona, que es la zona clave. Y recordemos que él comprometió que en un año y medio, creo que era, ¿no? Un año, 15 meses. En un año 15 meses tenía la construcción hecha de X casa. Veamos qué pasa cuando se cumpla ese piso, porque si está demoliendo lo que se ha construido, más allá de que habría que ver ahí la veracidad de lo planteado, puede enfrascarse con medios de comunicación, más allá de que es pura noticia en este minuto, pero con cualquier medio de comunicación. Para quienes somos periodistas, eso es una ganancia de corto plazo, no es visibilidad, pero es confrontación. Y la confrontación en un país que está bastante confrontado no es rentable. ¿Ya? Mediáticamente puede serlo, pero también muy acotado. Es como la escuela, Maximiliano, es como la escuela sin filtro, porque todos aparecen ahí. O sea, Produje pasó por sin filtro, Escuela sin filtro, Mara Cedini sin filtro. Es como una mala escuela para uno lo ve. Camila Flores sin filtro, ¿o no? Sí, o sea, a ver, yo pienso que es curioso como lo mencionas tú, como escuela sin filtro, como que al final replican en el mismo estilo en una posición más institucional. Sí, yo creo que ese estilo quizás funciona más a nivel parlamentario que a nivel de ejecutivo, el estilo sin filtro, porque el estilo parlamentario está muy enfocado hoy en día en la cuña. De hecho, no sé si te has fijado tú en el hemiciclo, hoy día aparte de todos tener el micrófono que está en el puesto de los diputados, todos tienen un micrófono personal. ¿Por qué? Porque lo que importa es la cuña del minuto y medio. Entonces, al final lo que hace el parlamentario se estudia una cuña de 1 minuto y con eso va al hemiciclo, lo replica y hace el extracto pequeño. Yo creo que en eso el estilo sin filtro quizás podría ser buena escuela, viéndolo en esos términos, pero claramente cuando uno requiere una mirada de Estado, en una vocería a nivel nacional, donde lo que está en juego no es la reputación personal, sino más bien la reputación del gobierno y finalmente la reputación del presidente también, porque lo que habla Produje, lo que habla el resto de los ministros no repercute en ellos, sino que repercute en la aprobación del gobierno y del presidente. Exacto. Claro que parece mucho más conflictivo. Aún así, independiente de cuál sea el estilo, el ejemplo que yo ponía respecto de Produje es que parece ser uno de los pocos ministros desplegados. Por ejemplo, yo no he escuchado mucho a la ministra de Salud, por ponerte un ejemplo de un ministro que suele tener mayor protagonismo, siendo que ahora estamos también en una campaña de vacunación masiva. Creo que de a poco se ha ido soltando también la ministra de Desarrollo Social y cada vez que los ministros se van soltando creo que muestran que tienen habilidades para compensar la debilidad comunicacional de la CGGOV. Estoy de acuerdo en que hay debilidades comunicacionales. Ahora, sin perjuicio de que haya debilidades comunicacionales, una cosa muy distinta es saber si es que se requiere un cambio de timón tan brusco a un mes y 15 días. Pero pienso yo que justamente ese despliegue comunicacional, Produje en su estilo, habrá otro que tendrá un estilo distinto, es importante que los ministros sectoriales se desplieguen, que tengan mayor protagonismo, y si con el tiempo se desgasta ese capital político que tienen los ministros, bueno, ahí tiene mayor sentido justamente que sean fusibles. Claro, porque en algún momento si es que el ministro Produje en 5 meses más sigue ocurriendo que hay un estilo más confrontacional y eso empieza a repercutir también en la aprobación presidencial, bueno, yo creo que la salida es bastante clara, ¿no? Se le pide la renuncia. Pero a lo mejor ese estilo confrontacional, y Felipe, ayúdame también acá, es lo que ayuda al gobierno. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Boric,
durante todo su periodo, Boric nunca bajó del 30% de aprobación, nunca lo bajó, porque tenía su barra fuerte. Y quizá lo más probable que la barra brava de los republicanos, de la ultraderecha, que está representada muy bien en personajes como Poduje. Uno escucha hablar a Poduje y atrás ve como los Minions, una barra que aplaude, que es la barra del 20-25% que ha tenido republicanos siempre. Lo que no quiere decir que traspase ese tema, porque yo creo que hoy día lo que tiene que encantar un gobierno, sobre todo como el de José Antonio Kast, que tuvo el apoyo de la UDI, de Renovación, de Amarillo, de Demócratas para una segunda vuelta, es justamente representar a esta centro derecha y no quedarse con la barra de la ultraderecha, ¿o no, Felipe? Sí, debería ampliar ahí el espectro, pero las acciones que está teniendo no necesariamente van en esa línea. El gobierno mantiene un formato, que es el formato republicano, que no le hace mucho eco a sectores de RN y de Populi, por ejemplo. Y además hay un punto acá que en el gobierno pasado hubo en algunos minutos también, pero que es sensible, y es el punto de vista económico. Acá el alza de la benzina, el alza del gas, el eventual alza de la luz en julio, le va a pegar a un gobierno y va a bajar en su popularidad. Uno perdona muchas cosas cuando la economía doméstica está bien, pero cuando la doméstica no está bien, golpea, y acá le va a golpear, y las medidas que se están haciendo no van en línea para subsanar en parte lo que es el bolsillo de parte importante de los chilenos, muchos de ellos que votaron por Kast, y cuando te llega y no te alcanza, eso va a repercutir, eso de todas maneras. Por eso uno le sorprende el alza de benzina que hubo en marzo, porque en el fondo era echarse al hombro, al tiro, el escaso capital político que pudiese haber. Entonces hay un punto que lo hace muy sensible, y uno llega después y no sería extrañar que Kast llegue al 20-25%, que es el voto duro que sacó en primera vuelta. Para cerrar, exactamente, porque recordemos que nos sacó más allá de un 25. Bueno, y para cerrar esta conversación, una de las cosas que me llama la atención, Maximiliano, Felipe, Maxi, cierto, es que este famoso proyecto de la reconstrucción o ley miscelánea que presentó el gobierno, yo pensé que iba a ser más rápido. Se espera recién que en septiembre está aprobado. Yo pensé, el ministro Quirós habla de julio, o junio o julio, pero es bastante imposible por el proceso y la conversación y la discusión que se tiene que dar, no solamente en la Comisión de Hacienda. Se espera que se abra a otras comisiones, después tiene que pasar a la Cámara y de ahí al Senado. Es lento el proceso. ¿Tendremos la paciencia de Chile esperar 4 o 5 meses más? Por ejemplo, en el sector inmobiliario, que todavía está en duda la rebaja del IVA. Sí, mira, yo creo que ese es un proyecto bien engorroso porque son más de 40 medidas, y no solamente está el trámite legislativo en la Cámara, donde tú también tienes que sumar la más que probable conformación de comisiones mixtas, sino también tú tienes que pensar que va a haber una discusión también importante ante el Tribunal Constitucional, porque ya se ha dejado entrever que todos estos proyectos, al tratarse de una ley que abarca tantos temas, de ahí que tenga el nombre de ley miscelánea, hay una discusión respecto a si todo tiene que pasar por la Comisión de Hacienda o algunas partes del proyecto deban pasar por distintas comisiones temáticas. Entonces vamos a estar bastante de tiempo entrampados en cuestiones administrativas antes de comenzar a tramitar la ley. Y va a haber un trabajo prelegislativo importante. Yo no tengo ninguna duda de que en general se va a aprobar la ley, es decir, se va a discutir. Digamos que cuando se aprueba en general, simplemente se vota si que se está de acuerdo con la idea matriz, y eso es recién para dar el vamos para comenzar la tramitación. Pero en particular, yo creo que nos vamos a quedar entrampados varios meses, y no veo posible que esta ley salga despachada antes de agosto, ¿no? Imagínate, es harto tiempo, ¿cierto, Felipe? Yo pensé que iba a ser más rápido. Es que es complejo, que es una ley que mezcla muchas cosas. Hay algunas en las que la oposición puede estar de acuerdo, quizás como el descuento al IVA de la vivienda, pero como ese va asociado a la rebaja de impuestos a las grandes empresas o a modificaciones en las contribuciones, chuta. Si apruebo, termino aprobando todo. Eso es lo que le decían, porque uno hacía proyectos distintos, que posiblemente varios de esos habrían pasado mucho más rápido, pero esto es un curanto, acá hay de todo. Entonces, eso hace que no sea fácil la aprobación, y ahí vamos a ver la muñeca y la capacidad de negociación que
que hay en el Parlamento y cómo los sin filtro que hay en el Parlamento se aprovechan de esto. Es horroroso, pero uno espera que no pase, pero lamentablemente de aquí van a salir una cantidad de cuñas que van a ser tremendamente sabrosas. Bueno, de la izquierda ahí los marucheris se están pasando, o sea, ahí se están haciendo un festejo a la izquierda. Pero bueno, Felipe, Maximiliano, muchas gracias por este contacto, ¿cierto? Esperamos seguir avanzando en estos análisis y gracias por estar conectado por puranoticia.cl. Gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias, Felipe. Bueno, Maximiliano Duarte, ¿cierto? Director ejecutivo de Fundación Piensa. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Conversando de la contingencia política, las encuestas, unas que suben, otras que bajan, ¿cierto? Lo que está pasando políticamente y sobre todo esta ley miscelánea, esta ley de emergencia, de reconstrucción. Primero, todavía no entra al Congreso. No sabemos si va a ingresar esta semana y pensamos que iba a ser más rápida. No, es lenta, puede estar hasta agosto, hasta septiembre. Todo lento.